Dice así la palabra del Señor. He practicado el juicio y la justicia. No me abandones a mis opresores. Sé fiador de tu siervo para bien. Que no me opriman los soberbios. Desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Es tiempo de que actúe el Señor, porque han quebrantado tu ley. Por tanto, amo tus mandamientos, más que el oro, sí, más que el oro fino. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas, y aborrezco todo camino de mentira. Amén. ¿Cuántos aman los mandamientos más que el oro? ¿No? Acá el salmista muestra, ¿no? Es claro, ¿no? Y hace esa comparación de amar los mandamientos más que el oro, más que el oro fino, ¿no? Y más adelante confirma y reafirma que más que el oro, y no cualquier oro, sino el oro fino, ¿no? Bueno, palabra de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a continuar en nuestro libro de Génesis. Abran por favor sus Biblias. Génesis 18. Hoy nos corresponde el capítulo 18, versículo 16 al 33. Continuamos en nuestro estudio a través de Génesis. Mencionábamos la semana pasada los capítulos que en los capítulos 18 y 19 de Génesis vuelven nuestra atención hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra, y hoy es clave nuestra visita, nuestro estudio hoy por Génesis 18, porque vamos a ver cómo inicia en estas ciudades los propósitos de Dios. Vamos a ver la gran maldad en esta ciudad. Vamos a ver también al Señor juzgando estas ciudades con fuego y azufre, ¿sí? Y vamos a ver el rescate de Lot y de sus hijas. Entonces vuelve otra vez al ruedo, como decimos, la vida de Lot, la familia de Lot. Y la sección que vamos a leer el día de hoy viene justo antes de todo eso, y nos muestra una conversación que Abraham tuvo con el Señor, una conversación en la que Dios reveló su juicio venidero, ¿sí? Y donde Abraham suplicó al Señor acerca de ese juicio. Vamos a ver cómo Abraham intercede y le suplica al Señor por el juicio que Dios ya dictaminó y ya estipuló en su palabra, y así lo hizo. Esa conversación nos muestra el privilegio especial que nosotros tenemos como creyentes en la oración para hacer peticiones e intercesión delante de Dios. Hoy en nuestros días pienso que no solamente en el mundo, sino más que todo en las iglesias, ha perdido fuerza, ¿no? La oración, la intercesión. Y vamos a ver que al final, sin embargo, de todo esto, el Señor no cambió de opinión, y Abraham aprendió una valiosa lección ese día. O sea, vamos a poder ver cómo Abraham aprendió una lección, y seguramente, muy seguramente es una lección para nosotros también. Entonces leamos, vamos a leer, ya tienen sus Biblias en Génesis 18, versículo 16 al 33. Dice así la palabra del Señor. El título que yo tengo acá en la Biblia es Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Dice, entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos, pero el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor,
haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti. ¿El juez de toda la tierra no hará justicia? Entonces el Señor le respondió: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió: no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré, por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue, y Abraham volvió a su lugar. A veces nos preguntamos si Dios es paciente, ¿no? y podemos ver que aquí el Señor es muy paciente, ¿no? Bastante paciente. El Señor se fue y volvió a su lugar. Ese es el versículo 33, ¿cierto? Es decir, literalmente Abraham volvió a su casa. Cuando leemos acá en el versículo 33 que el Señor se fue, literalmente Abraham volvió a casa, pero nos preguntamos: ¿alguna vez Dios te ha puesto en tu lugar? O sea, ¿hay alguna vez has tenido una interacción con Dios que te humilló y te hizo regresar a tu lugar? Y aquí vemos que Dios, Él se va y como que le deja claro a Abraham quién manda y quién, ¿no? ¿Quién es el que toma las decisiones realmente? La gente, no solo hoy, sino durante los siglos, ha querido ponerse en el lugar de Dios, ¿no? Y vemos que la rebeldía del hombre llega muy alto y ha querido como pasar por encima del mismo Dios. El hombre, la gente juzgan sus acciones y piensan: yo sé mejor lo que hay que hacer, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que tenemos mejor panorama de las cosas, y muchas veces nosotros decimos: seguramente un Dios bueno nunca haría esto o aquello. Muchas veces decimos: yo creo tener mejores soluciones, y la gente también ha querido pensar que tenemos influencia sobre el Señor, o sea que podemos tener esa influencia fuerte sobre Dios, y hemos querido pensar que tenemos algún control sobre Él, ¿sí? Y muchas personas usan la oración y la intercesión para doblegar a un Dios que es poderoso, ¿no? Y que es soberano. Y podemos pensar: bueno, puedo hacer que Dios haga esto o aquello, ¿sí? Puedo persuadir
persuadirlo a través de mis palabras y de mis acciones. Muchas veces oraciones sí, bonitas o palabras bonitas y creemos que con eso podemos persuadir a Dios, acciones bonitas, acciones buenas y creemos que con eso persuadimos a Dios, o puedo hacer que Dios cambie el curso de las cosas con base en mí, con base en lo que yo quiero. Pero tenemos que decirlo claramente que ambas perspectivas son pues el colmo y son lo que hablaba anteriormente, es el nivel máximo de la arrogancia humana y es el nivel, el colmo máximo del orgullo humano, ¿no? Y realmente nosotros no tenemos poder, nosotros no tenemos el control, el Señor no nos responde, ¿sí? Debemos responderle a Él, ¿sí? O sea, Dios no es quien nos sirve, sino que nosotros somos los que tenemos que servir. Y Él es la gran constante, Él es inmutable e inamovible, ¿sí? Los atributos de Dios no son emocionales, ¿sí? Nosotros como seres humanos sí somos emocionales, pero Dios, Él es inmutable e inamovible. Él no es como las olas del mar que vienen y van. Nosotros sí somos así, ¿cierto? Nuestras emociones nos llevan, nos traen, ¿sí? Y somos cambiantes todo el tiempo. Él nos anuncia sus planes y nosotros somos los que debemos ponernos en fila, ¿sí? Es Él el que dice lo que hay que hacer y nosotros somos los que debemos acatar lo que Dios nos está hablando. Entonces vamos a recordar, permítanme recordarles que Abraham ha estado sirviéndole al Señor, ¿sí? Es el Señor y dos de sus ángeles quienes han visitado a Abraham. Si recuerdan, hace 8 días que hablábamos sobre la visita de 3 hombres, que realmente eran 2 ángeles y el tercero era pues el Señor. Visitaron a Abraham, han venido en forma de hombres, y estos son los hombres de los que leemos en el versículo 16. Y de nuevo acá acaban de levantarse de comer con Abraham y luego ellos miraron hacia qué parte, hacia Sodoma. Abraham vive en Hebrón, recuerden que Abraham vive en Hebrón, que está al otro lado del Mar Muerto en Sodoma, y Hebrón está en las montañas de Judea. Hebrón está en la parte de arriba, a unos 3.000 pies sobre el nivel del mar. Y desde allí se puede ver una distancia muy larga a su alrededor. Y es allí, es en ese lugar alto donde ellos se levantan y miran, estos hombres miran, desde ese punto pueden ver claramente las ciudades de Sodoma, hacia Sodoma y Gomorra. Y pues desde allí es donde pueden observar, y al Señor y a sus 2 ángeles se les llama hombres porque han tomado esa apariencia, se levantan de la comida y Abraham camina con ellos. Entonces vamos a ver, vemos aquí cómo estos hombres pueden tener como esa mejor visión de lo que está pasando en esta ciudad de Sodoma. Y pues hasta este momento Abraham no sabe lo que Dios planeaba hacer con Sodoma y Gomorra, pero ahora el Señor se lo va a decir. O sea, el Señor empieza a decirle lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra, y Dios siempre sabe lo que va a hacer, ¿sí? Digamos que nada lo coge por sorpresa al Señor. Él sabe realmente lo que va a suceder y cuál va a ser el final de esas 2 ciudades, que lo vamos a estudiar más adelante. Y es interesante porque podemos ver cómo Dios va a destruir esas ciudades y Él va a traer juicio sobre ellos por sus pecados, ¿sí? Aquí el Señor trae juicio, trae el castigo sobre el pecado, que si se dieron cuenta dice que el pecado era grande, y pues es un privilegio especial del pueblo, del pacto de Dios, conocer los planes del Señor, conocer su voluntad. El Señor no quiere ocultarle a Abraham lo que va a hacer, y el Señor da 2 razones para revelar su plan a Abraham. Y es un privilegio que tú y yo tenemos, es un privilegio que permitir que el Dios
el Dios con el cual tenemos un pacto nos pueda guiar, ¿sí? O sea, nosotros no vamos por este mundo a la deriva o con los ojos vendados, sino que Dios ya sabe lo que va a hacer, pero Él está guiando nuestras vidas. Y no es de extrañar que ambas razones por las cuales Dios va a hacer esto tiene que ver con el pacto de Dios. Entonces vamos a mirar el versículo siguiente, el versículo 18 al 19, y Abraham, pues lo que vemos aquí primero es que Dios ha escogido a Abraham para llegar a ser una gran nación por medio de la cual todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y esta fue la promesa del pacto dada a Abraham en Génesis 12. Si recuerdan cuando estuvimos en Génesis 12, versículo 3, esta fue la promesa. Y luego de esto, Dios ha escogido a Abraham para que ordene a sus hijos y a su casa que guarden el pacto, que es el camino del Señor. Dios lo ha escogido, Dios lo eligió, Dios eligió a Abraham. Entonces, Dios no solo ha escogido a Abraham para la salvación, sino que también le ha dado a Abraham un papel especial en la salvación de otros. Y es así como podemos ver que Abraham debe asumir el mando de sus hijos y de su casa, debe instruirlos para que guarden el camino del Señor, y Abraham debe enseñarles a hacer lo que es recto y justo. Entonces Dios no solamente lo salva a él, sino que salva, pues tiene el plan de salvación también con otros, y Dios lo extiende a través de Abraham, y pues Abraham, Dios usa a Abraham para este plan de salvación en su familia. Entonces permítame señalar acá que pues esto no es solo un papel especial para Abraham, sino que esto es lo que se supone que todo padre cristiano deben hacer, ¿sí? Debemos hacer, ¿sí? Nosotros como padres y creyentes tenemos, no solamente, no es una obligación, sino que es la necesidad, ¿no? En medio de un mundo en el cual vivimos, de poder guiar a nuestro hogar, nuestros hijos. Y si conocemos al Señor, se supone que debemos mantener un hogar cristiano. Se supone que debemos guiar a nuestro hogar, a nuestros hijos por el camino de la justicia, de la rectitud, y debemos hacer lo que es correcto y justo y enseñar a nuestros hijos lo mismo. Debemos modelar la palabra del Señor, no solamente predicar, sino modelar. Nosotros como padres cristianos, el Señor también nos ha elegido a nosotros para hacer esto. Y esto es importante que tú lo tengas claro. Dios te ha elegido a ti, ¿sí? O sea, Él no te ha elegido para que tú vengas cada 8 días a una iglesia, ¿cierto? Sino que Él te ha elegido para poder también guiar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa en los caminos del Señor. Entonces, también vamos a recordar que el hijo que eventualmente vendría de Abraham, pues era Cristo. A través de Abraham vendría la nación de Israel, y a través de Israel vemos que vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo guardó el camino del Señor, cumplió todos los mandamientos. Cuando Cristo estuvo de pasada acá en este planeta, siempre hizo lo que era recto, justo, y Él abrió el camino de la salvación para ti y para mí. Cristo es el Hijo de Dios preexistente. Podemos ver que Él dio su vida voluntariamente en la cruz, en nuestro lugar. Él pagó el precio completo por nuestros pecados, y Él cambió su vida perfecta por la nuestra. Y Él resucitó de entre los muertos para que la gente de todas las naciones pueda ser bendecida y pueda seguir los propósitos de Dios. Cualquier persona en la tierra, no importa quién sea, no importa dónde hayas nacido, no importa el idioma que hablemos, pueden ser salvos a través de la fe en Jesucristo. Entonces, aquí la palabra escogido en el versículo 19, si tú te das cuenta al comienzo dice porque yo lo he escogido, ahí está subrayado. En el versículo 19 significa que Dios ha escogido a Abraham para que lo conozca personalmente, ¿sí? Y eso es algo que con mi esposa lo hemos hablado. Esa palabra tiene un mundo de cosas, ¿no? No es solamente escogido para, vuelvo y digo, para asistir cada 8 días a una iglesia, ¿cierto? Sino que Dios nos ha escogido
para conocerlo a Él personalmente. Y conocerlo personalmente es muy diferente a simplemente leer la Biblia o poder venir a una iglesia, llenarnos de conocimiento en nuestra mente, pero nuestras vidas no cambian, nuestros corazones no cambian. Y eso implica el conocerlo personalmente a Dios. Si tienes fe personal en el Señor, es también porque Dios te ha escogido, nos ha escogido. También te ha revelado su plan y su voluntad a través del Evangelio. Y como nos dice Gálatas 3:7, voy a leer esta frase en Gálatas 3:7, dice: los de la fe son hijos de Abraham. Amén. Entonces vemos que Dios le dice a Abraham lo que planea hacer y la razón por la cual lo va a hacer. Entonces vamos a pasar al versículo 20 al 21. El Señor pues dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave, sumamente grave. Y en primer lugar, el clamor contra Sodoma y Gomorra vendría de sus víctimas, ¿sí? Este clamor, yo recuerdo, se me viene a la cabeza cuando Caín y Abel, ¿no? Presentan una ofrenda al Señor y dicen que pues Dios rechazó una, aceptó la otra, rechazó la de Caín, aceptó la de Abel, ¿cierto? Y Caín mató, en respuesta a eso, mató a su hermano, y dice que la palabra dice que el clamor, ¿cierto? El clamor de la sangre de Abel gritó, ¿no? Llegó de la tierra, subió y llegó el clamor a Dios. Entonces, es lo mismo, ¿no? Yo pienso que podríamos ver acá ese clamor del pecado, cómo sube y es oído por Dios, ¿no? Llegan hasta los oídos de Dios. En Ezequiel 16, 49 al 50 dice que los pecados de Sodoma y Gomorra incluían orgullo egocéntrico, descuido de pobres y necesitados y cosas detestables, ¿sí? El pecado era grande en gran manera. Las ciudades de Sodoma y Gomorra eran sumamente perversas, inicuas, y sus pecados estaban a un alto nivel, a todo nivel, ¿sí? Muy alto. Pero uno en particular era pues excepcionalmente malo. La palabra sodomía proviene del nombre de la ciudad y es un término para las relaciones homosexuales, ¿sí? El pecado era bastante grave, grande, y este es el clamor, ¿sí? Tanto de víctimas como del mismo pecado que clama a Dios, ¿sí? Los hombres de estas ciudades se entregaban a prácticas sexuales contrarias a la naturaleza y que desafiaban el designio de Dios. Estaban desafiando, rebelándose totalmente contra Dios. Y en el versículo 5 del siguiente capítulo, esto nos impacta bastante. En el capítulo 19 vemos que los dos ángeles del Señor, estos visitantes, ¿recuerdan los tres visitantes? Que eran los dos ángeles y el Señor. Los dos ángeles del Señor entran a la ciudad de Sodoma, esto lo vemos en el capítulo 19 y más adelante, y entran a la ciudad de Sodoma y los hombres de Sodoma ven a los dos ángeles, o sea, las personas de Sodoma ven que estos dos ángeles entran a la ciudad y que estos dos ángeles entran a la casa de Lot. Entonces ellos llamaron a la puerta de Lot, los habitantes de Sodoma llamaron a la puerta de Lot diciendo: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? O sea, ellos estaban hablando de los ángeles. Mándalos para que podamos tener sexo con ellos. El nivel del pecado era bastante, ¿sí? Era una aberración, y uno pues inicialmente uno tiene como esa actitud, ¿no? Uno se asombra bastante y que ha impactado, pero esto no está muy lejos de lo que vivimos hoy en día. Lo que pasa es que nosotros vivimos en esa burbuja, ¿no? En nuestros hogares, y no vemos lo que hoy en día este tema del orgullo gay
grita a voz en cuello, ¿no? La rebeldía que hay y el pecado grave que hay hoy en día. Y no es diferente a lo que vemos en nuestro mundo actual. Entonces, la Biblia nos dice claramente que ese comportamiento sexual es vergonzoso y antinatural. O sea, va en contra de lo que Dios diseñó, ¿cierto? Romanos 1 del 26 al 27 dice, sus mujeres cambiaron, venga, les busco acá, Romanos, déjenme buscarles aquí, Romanos capítulo 1, versículo 26 al 27. Dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural, ¿sí?, por la que es contra la naturaleza. O sea, lo natural, lo que creó Dios. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Sí lo pueden ver? Entonces el versículo 7 de Judas también nos dice, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la fornicación y a la perversión y sirven de ejemplo a los que sufren el castigo del fuego eterno. Entonces muchas veces nosotros nos quejamos contra cuando Dios aplica justicia, ¿no? Y muchas veces el hombre se indigna cuando los jueces de la tierra, abogados, no aplican justicia contra un familiar, contra un amigo. Pero no nos indignamos de la misma manera, o al contrario, no nos indignamos o nos parece que está mal hecho y juzgamos a Dios cuando Dios aplica justicia, ¿sí?, cuando Dios castiga. Pero vemos el mismo error que se está cometiendo hoy en nuestras ciudades y pueblos. No hay razón para el orgullo gay, ¿sí? Hace poco hubo la marcha del orgullo gay, ¿no? Exacto, y estamos en el mes del orgullo gay. No es algo de lo que nos debemos enorgullecer, ¿cierto? La homosexualidad no es natural, no importa cuántas veces la gente intente decir que lo es y que traten de convencer aún hasta los niños, ¿sí? Es vergonzoso, es un error, es perverso, y todo esto clama a Dios. Todo este pecado clama a Dios. A nuestra cultura le gustaría que tú pienses de una manera diferente, pero es un pecado extremadamente grave y estas ciudades serán juzgadas por ello. Y el Señor está bajando allí para ver por sí mismo. Entonces el Señor baja y podemos, créeme, o sea, Dios ya sabe lo que se va a encontrar allá. Dios ya sabe el nivel de maldad que hay en estas dos ciudades, en Sodoma y Gomorra, y Él ya sabe lo que va a hacer al respecto. Pero es bueno que el Señor le haya revelado su plan a Abraham por adelantado. Le mostró a Abraham que Dios no actúa impulsivamente, que Dios nunca trae juicios sin un caso apropiado, ¿cierto? Que Dios no hace juicios basados en rumores o en emociones como lo hacemos tú y yo, que nosotros sí tomamos decisiones y juicios y juzgamos y señalamos basados en nuestras emociones que van y vienen como las olas del mar, pero Dios no es así. Dios no es igual a nosotros, o nosotros no somos como Dios. Y le da tiempo a Abraham para pensar en lo que va a ocurrir. Y esto fue muy bueno para Abraham y también es muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque aprendemos que Dios no es vengativo, que Él juzga en base a la evidencia apropiada, que Él juzga con base a lo que Él mismo ha observado. Y también aprendemos que cuando llega el momento del juicio, Dios lo llevará a cabo. Entonces, Abraham tuvo tiempo para pensar en esto, así como tú y yo tenemos tiempo para pensar en todo esto, ¿sí? Versículo 22 al 23. Abraham da un paso adelante y pregunta,
¿de veras vas a destruir los justos con los impíos, con los inicuos? Y parece que el pensamiento que le ha venido a la mente a Abraham, pues digamos que dentro de esta pregunta que Abraham le hace al Señor, está de nuevo en su mente, podría ser que está la vida de Lot. ¿Sí? Lot ha estado viviendo allí en Sodoma, recuerdan que Lot se estableció en Sodoma y vive allí desde hace mucho tiempo, y Lot tiene una familia allí en Sodoma. ¿Sí? Y puede que Lot no esté viviendo la vida pues perfecta, pero es un creyente. Y en 2 de Pedro 2:7 nos dice que Dios libró a Lot, que era un hombre justo. La Biblia pues califica a Lot como justo, y Abraham, eso está en 2 de Pedro 2:7, y Abraham está preocupado por Lot. Digamos que detrás de la pregunta de Abraham, y empiezas estos cuestionamientos con Dios, ¿sí? Este diálogo que tiene Abraham con el Señor, en base de estas preguntas podría estar la vida de Lot en la mente de Abraham. Entonces, la pregunta de Abraham es esta: ¿realmente destruirás a los justos junto con los malvados? Y empieza entonces, es posible que aquí Abraham esté pensando, puede haber otras personas justas en Sodoma. Dios, espera un momento, ¿por qué no piensas mejor las cosas? ¿Sí? Como que Abraham empieza como a negociar, ¿no? Tratar de negociar ahí con Dios, y tal vez quizás Lot, ya viviendo ahí durante un tiempo, ha estado evangelizando, ha estado hablando de Dios, tal vez él ha estado testificando a otros y han llegado a conocer al Señor. Y vemos acá en el versículo 24, pasemos al versículo 24 y 25, que Abraham continúa preguntando, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. Y empieza, ¿no? este diálogo. Dios, ¿qué será de esta gente? ¿No? Abraham podría estar pensando, bueno, Dios, ¿qué será de esta gente? ¿Sufrirán el mismo castigo que los malvados? Versículo 25, Señor, no es posible que hicieras tal cosa. ¿Sí? Usted no mataría al justo con el inicuo, usted no trataría a los justos con el injusto por igual. Lejos de ti, Señor. ¿Sí? El juez de toda la tierra no hará justicia. Otro poquito y como que uno ve un tono acá como que Abraham, ¿no? Reprendiendo a Dios, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? Y esa es una pregunta que la gente todavía tiene hoy en día. ¿No hará el juez de toda la tierra lo que es correcto? Y muchas veces pensamos que lo que pasa hoy en día en el mundo, los juicios de Dios son injustas, creemos que son injustas, ¿cierto? La gente ve que los que son buenos les suceden cosas malas. Se hacen estas preguntas. Un desastre natural acaba con miles de vidas inocentes y la gente se hace esta pregunta. Cuando la gente está oprimida y clama, hacen esta clase de preguntas, ¿cierto? ¿No hará el juez de toda la tierra lo que es correcto? O sea, ¿pero por qué Dios permitió esto? Y uno podría decir, ¿por qué Dios destruyó, por qué Dios escogió a Noé y a su familia y destruyó con una inundación, ¿no? Fue un juicio que arrasó con todo el mundo y solamente escogió a Noé y a su familia. Dios fue injusto ahí porque acabó con todo el mundo, inundó a todo el planeta, lo inundó. Para nuestras emociones y nuestro carácter puede ser injusto. Y estos atributos de Dios son tan rechazados y son tan poco predicados sobre la justicia que precede la santidad de Dios. Hay una respuesta que la Biblia nos da claramente: el juez de la tierra siempre hace lo que es correcto. Toda la Biblia da testimonio de esa respuesta. Dios, el juez de la tierra, siempre hace lo que es correcto. La muerte de Cristo da testimonio de esa respuesta. Pero nuestro problema es que no siempre estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo cómo obra y cómo actúa y cómo juzga a Dios. No estamos de acuerdo con eso. Y por eso es que este atributo perfecto de Dios, porque solamente hablamos del atributo del amor,
de Dios o de la misericordia de Dios, pero rechazamos y casi no queremos escuchar el atributo de la justicia, de la ira de Dios, ¿no? Cuando ya su paciencia, pues como que desborda ya en un juicio y en un castigo por el pecado del hombre. Pero todo lo que Dios hace es correcto y si no estamos de acuerdo con ello, el problema no es Dios, ¿cierto? El problema no es con Dios, el problema está en nosotros mismos, el problema está en nuestra forma de pensar. Nuestro problema es que, como decía una vez R.C. Sproul, el doctor R.C. Sproul decía, el problema, hermanos, es que nosotros no conocemos a Dios y no nos conocemos a nosotros mismos. Ese es el problema. Y es posible que consideremos momentos de nuestra vida en la que estábamos de acuerdo con lo que sucede o con lo que Dios ha hecho. Pero la verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿tengo todos los hechos? ¿Tengo todo el contexto de lo que ha pasado? ¿De lo que Dios, por la cual Dios ha juzgado y ha castigado? Y deberíamos preguntarnos, ¿conozco todos los detalles? Si tuviéramos todos los detalles y todos los hechos, entonces sabríamos que Dios hizo lo correcto. Y hay cosas en tu vida donde tú puedes decir, no, pero es que a mí me parece injusto lo que a mí me está sucediendo. Pero tú reúne los hechos, los detalles, todo el contexto de cómo han sido nuestras vidas y podemos decir, Dios es justo. Dios no puede ser injusto, porque la santidad precede la justicia de Dios. El hecho aquí es que Dios no trata a los justos y a los malvados exactamente de la misma manera. Lo sabemos por el juicio final, los malvados serán juzgados, tú y yo sabemos que los malvados serán juzgados por sus pecados y los creyentes no serán juzgados por los nuestros. Los malvados serán enviados al infierno y los creyentes no lo harán. Dios está ayudando a Abraham a entender esto y en el versículo 26 el Señor responde. Pasemos al versículo 26 porque aquí es cuando ya el Señor le dice, no soy más que, Abraham le dice al Señor, no soy más que polvo y ceniza, no soy nada comparado contigo, Señor, pero ya que me has escuchado, déjame preguntarte esto. Y entonces Abraham empieza de nuevo la respuesta del Señor, por supuesto que no lo haré, ¿sí? Tú destruirás, si solo hay 45, destruirás toda la ciudad por falta de 5. Si encuentro 45, no destruiré la ciudad. Entonces Abraham continúa, el versículo 29 y los 40, versículo 30 y los 30, versículo 31 y los 20 y el versículo 32 y los 10, ¿sí? Mucha paciencia la del Señor. Y la respuesta del Señor cada vez es no. A partir de 50 hasta llegar a los 10, la respuesta del Señor es un no. Entonces, aquí lo que podemos ver y señalar en primer lugar es que este es un excelente ejemplo de oración intercesora. Y podemos ver aquí también la intercesión, ¿sí? y como la perseverancia intercesora de Abraham. Pero lo primero también que podemos ver acá es que las preguntas de Abraham se basaban en lo que sabía acerca del carácter de Dios. Abraham sabe que el Señor es misericordioso y es grande en misericordia, ¿cierto? Y también Abraham muestra confianza en el poder y la justicia de Dios. Y Abraham sabe que el Señor que Abraham no se complace en la muerte de los impíos, sino que en los impíos se vuelvan de su camino y vivan. Eso está en Ezequiel 33:11. Y Abraham sabe que el Señor no se va a complacer en la muerte de los impíos. En segundo lugar, vemos también que Abraham se acercó a Dios con respeto, ¿sí? Desde que me aventuré a hablar, oh Señor, aunque yo sea polvo, porque ahí la palabra dice, aunque yo sea polvo y ceniza, no se enoje, Señor, conmigo. Entonces, no debemos subestimar el poder o la necesidad de la oración intercesora. Charles Spurgeon dijo una vez, si el pecador perdido no puede oírte hablar, no puede impedir que ores. Si se burlan de tus exhortaciones, no pueden molestarte en tus oraciones.
Están tan lejos que no pueden alcanzarlos. Sus oraciones pueden llegar a ellos. Han declarado que nunca más te escucharán ni volverán a verte la cara. Dios tiene una voz que ellos deben escuchar. Háblale a Él. Nunca dejes que perezcan por falta de tus súplicas. Y esto lo decía Charles Spurgeon. Él finalizaba diciendo, no dejes que perezcan por falta de tus súplicas. Y así mismo vemos como Abraham, una y otra vez, 40, 30, 20, ¿no? Entonces vemos esa constante, ¿no? No desfalleció en su oración, en su súplica, y Abraham le pidió al Señor apropiadamente y con respeto. Y parece que el Señor accedió a 6 totales sucesivamente, más pequeñas de personas. Él iba accediendo, ¿no? Dios, vemos cómo escuchaba, pero Dios dice, pero lo que Abraham quería era evitar la destrucción, ¿sí?, de estas personas justas. Y con base en esto muchas personas se hacen la siguiente pregunta: ¿está cambiando de opinión el Señor? Entonces vemos como que no, pero el Señor como que sí cambió de opinión, porque pues como que aceptaba, ¿no?, la cifra iba bajando y el Señor iba cambiando como de opinión, o sea, como que accedía. Pero debemos decir firmemente y claramente que la respuesta es no. El Señor no está cambiando de opinión. Él es el Padre de las luces y en Él no hay tinieblas ni sombra de variación. Eso está en Santiago 1, 17 al 18. El Señor es inmutable, Él no cambia. Él no cambia y no se arrepiente ni cambia de dirección. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En Hebreos 13, 8 vemos claramente que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, no estamos diciendo que no necesitemos orar, porque uno podría decir, no, entonces ¿para qué oro? ¿Cierto? ¿Para qué me acerco en intercesión o en súplicas? Pero hay muchas cosas que el Señor ha planeado lograr mediante las oraciones de su pueblo y necesitamos orar, necesitamos acercarnos a Dios en oración. Pero estamos engañados si pensamos que podemos hacer que el Señor cambie de opinión. La oración no es para doblegar a Dios a mi voluntad. La oración es para realmente pedirle a Dios que mi corazón se doblegue a la voluntad ¿de quién? De Dios. Pero la gente piensa y cree que la oración es para doblegar el carácter de Dios a mi voluntad. Entonces el Señor nunca dijo que su decisión se basaría en un número determinado de personas. Él nunca dijo, no importa cuántas personas justas encuentre, seguiré destruyendo las ciudades. Él nunca dijo, a menos que pueda encontrar a 100 personas justas, entonces las destruiré. No, el Señor nunca le dio un número a Abraham. El Señor solo dijo, voy a ver si es verdad lo que he oído. Y Abraham es el que empezó a preguntar por los números. Y tú te podrías preguntar, pero ¿por qué Abraham se detuvo en el número 10? ¿Por qué no llegar hasta 1? Y parece una buena pregunta, ¿no? Pero Abraham hubiera hecho esa pregunta y puedo decirles como el Señor habría respondido, si hay un solo hombre justo, entonces lo sacaré de allí y destruiré las ciudades. Pero no destruiré al justo, yo lo salvaré. O sea, pero la decisión de Dios firme era que iba a destruir, porque todos pecaban en gran manera. Y es así como funcionó y vamos a verlo en el próximo capítulo. Entonces el ángel le dijo a Lot, sal de la ciudad, no puedo destruirlo hasta que estés fuera. Y así es como el Señor le dice a Lot que salga, y el Señor ya sabía exactamente lo que iba a encontrar en Sodoma. Sabía que ni siquiera habría 10 personas justas. O sea, yo también pienso que el Señor llegó hasta el número 10 porque ni siquiera habían 10 personas justas, porque era la maldad entera en 2 ciudades. Imagínense, estamos hablando de 2 ciudades. Pero el Señor sabía que encontraría a esa persona y el Señor sabía que lo salvaría a él, a Lot.
y la verdad de que Dios nunca cambia de opinión es tan importante para nuestra fe. Debemos entender que Dios nunca va a cambiar de opinión. ¿Y por qué razón? Porque va al corazón mismo de lo que nos hace como cristianos. Nosotros debemos entender que mi oración no es para hacerlo cambiar de opinión a Dios. El cristiano es alguien a quien Dios ha salvado y es alguien a quien Dios ha escogido. Amén. Es alguien a quien Dios ha elegido. Y los términos del Nuevo Testamento son regenerado, nacido de nuevo, una nueva creación. Esos son los términos del Nuevo Testamento. En 1 de Juan 5:1 dice que somos nacidos de Dios y todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Lo que hace cristianos a los hombres y a las mujeres no es algo que nos hacemos a nosotros mismos, sino que es algo que Dios nos hace. Es algo que Dios forma en nosotros. Necesitamos tomarnos un tiempo para considerar esto, porque a menudo nos gusta pensar que la salvación es el resultado de algo que hacemos, que por mérito nuestro, ¿no? Algo por lo cual tenemos y hacemos y creemos que no lo hemos ganado. Y francamente nosotros vivimos una buena vida y podemos pensar, no, pero yo vivo una buena vida, por lo tanto soy cristiano, voy a la iglesia, por lo tanto pues soy creyente, soy cristiano, yo no hago ciertas cosas graves, ¿no? Entonces por lo tanto soy cristiano, yo creo, yo tengo fe, entonces pues soy cristiano y todo el énfasis está en mí, ¿no? Todo lo apunta y todo lo digo no, es que yo hago, yo vivo, hay mérito solo en mí y está en lo que hago, está enfocado en mi egocentrismo. Sin embargo, todo el énfasis de la Biblia está en lo que Dios hace. O sea, la Biblia de Génesis a Apocalipsis está enfocado y su base es en lo que Dios hace. Y Él es el que elige, Él es el que da la vida, Él es el que da un nuevo nacimiento y Él es también el que nos salva de la destrucción final en el infierno. Él es el que te va a salvar a ti del infierno. Y por eso Él te ha llamado, por eso Él te ha elegido y te ha escogido. La verdad de que Dios nunca cambiará, Él nunca se doblegará ante nosotros. Él nunca va a reaccionar a las cosas que yo he hecho de una manera como sorpresa. Nunca a Dios se toman las cosas de nuestras vidas con sorpresa. Y esto es una verdad maravillosa para nuestra fe. Esto nos reconforta. ¿Por qué? Porque si Dios te ha elegido, pues Él nunca va a cambiar de opinión acerca de ti. O sea, Él nunca va a desfallecer en lo que Dios ya tiene, Él ya predestinó con nosotros. Amén. Entonces esto como que es pues una esperanza, ¿no? Para nosotros. Ahora, el primer fruto del nuevo nacimiento es la creencia. Yo creo que Jesús es el Cristo. O sea, tú crees, ¿sí? Y obviamente creer no es solo intelectual, o sea, la fe no es solamente algo de tu mente, no es algo que tengo arraigado en mi mente y creo, no. Si realmente creo es porque he sido humillado al arrepentimiento. Si yo creo es porque el Espíritu Santo me está convenciendo, el Espíritu Santo me está llevando al arrepentimiento y he llegado a entender que soy un pecador y no soy más que cenizas y polvo ante el Señor. Si tú crees, si el Espíritu Santo te está guiando a creer, al arrepentimiento, a entender que eres un pecador, es porque tú estás creyendo. Si creo, también sé que soy liberado porque Cristo lo ha hecho por mí. Sin Él estaría condenado. Sin Cristo nosotros estamos condenados. Aparte de Cristo estoy perdido. Estamos perdidos sin Cristo. Entonces, por lo tanto, entendemos que debo dedicar mi vida solo a Cristo. Y el segundo fruto del nuevo nacimiento es el amor a Dios. ¿Sí? Que creo que ese es el atributo que más mencionamos, ¿cierto? Que más se menciona en las iglesias hoy en día, pero
pero irónicamente es el que menos correspondemos, ¿cierto? En las iglesias, tanto en creyentes como en no creyentes. O sea, en creyentes y en inconversos se proclama y se repite y se habla mucho del amor de Dios, de este atributo de Dios, pero es el que menos se me fue la palabra, ¿qué fue lo que dije ahora? Es el que menos correspondo, ¿cierto? Es el que menos correspondemos. Mencionamos mucho el amor de Dios, pero es el que menos correspondemos. Nuestras acciones no corresponden a que estamos amando a Dios y obedeciendo a Dios. Los cristianos vemos que somos pecadores merecedores del infierno. Sabemos que iríamos al infierno si no fuera por el gran amor de Dios hacia nosotros. Y nos damos cuenta del amor de Dios por nosotros y por lo tanto amamos a Dios. Pero, vuelvo y digo, es un atributo que mencionamos mucho, pero que no correspondemos con nuestra forma de vivir. Esta es una de las cosas fundamentales acerca de los hombres y mujeres cristianos. Por muy buena que sea la vida que estemos viviendo ahora, todavía sabemos que y por nosotros mismos sabemos que somos pecadores merecedores del infierno. Sabemos que todo se lo debemos a la gracia de Dios. Es solo el amor de Dios lo que nos ha hecho lo que somos. Es solamente el amor, su gracia, y por lo tanto tenemos un profundo sentido de gratitud hacia Dios. Tú ya no eres esclavo, ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos voluntarios a ese amor de Cristo. Y tenemos compasión por aquellos que están perdidos. Y esta es sin duda una de las razones de la petición de Abraham por Sodoma. Digamos que de aquí parte esa razón por la cual Abraham insiste e insiste en esta petición para Sodoma. Y por último, es que amemos a nuestros hermanos y hermanas, a nuestro prójimo. ¿Sí? Miramos a otros creyentes y los vemos en la misma situación que nosotros, perdidos en el pecado, y nos damos cuenta de que le deben toda a la gracia de Dios, al igual que a nosotros. Nos damos cuenta de que a pesar de su pecaminosidad, Dios envió a su Hijo Jesús a morir por ellos también, y exactamente como lo hizo por nosotros. Sabemos que compartimos este vínculo entre nosotros, y aunque pueda haber muchas cosas de ellos que no nos gustan, los superamos y decimos, ese es mi hermano o esa es mi hermana, y debo compartir el Evangelio y debo orar por ellos. Y es posible que pues hubieran muchas cosas acerca de Lot que Abraham deseaba que fueran diferentes, ¿sí? El mismo hecho de cuando Lot se fue escogió esa parte de Sodoma, ¿no? Quizás Abraham deseaba que fuera diferente, que Lot fuera diferente, que Lot hubiera tomado otro camino, ¿no? Otro rumbo. Pero Lot seguía siendo el hermano de Abraham y Abraham estaba intercediendo por Lot. Abraham estaba intercediendo por Lot, por su hermano. Por su sobrino, sí, perdón, por su sobrino. Versículo 27. Bueno, perdón, no, eso ya lo habíamos estudiado. Aquí veíamos cómo él empieza a interceder y empieza orando y hablando con el Señor una y otra vez sobre la ciudad de Sodoma. Y en el versículo 33 el Señor dice que el Señor, al final de todo, el Señor le reveló a Abraham lo que iba a hacer. Luego se retiró de Abraham y fue a hacer lo que Dios ya tenía destinado para Sodoma. Y al reflexionar sobre lo que el Señor nos ha dicho hoy, vamos a tener unos puntos de reflexión como resumen y aplicación. El primero es que el Señor ha revelado su plan. Dios, el segundo, Dios juzgará a los malvados. El tercero, Dios salvará a los justos. Y cuarto, la salvación está solo ¿en quién? En Cristo. Entonces, así como Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer, también nos lo ha dejado claro a nosotros. O sea, Dios también
Dios también está siendo bastante claro, como lo fue con Abraham, también está siendo bastante claro con nosotros. Cristo regresará, Él vendrá sobre las nubes en poder y gloria, las trompetas resonarán y el Señor descenderá cuando venga Cristo por segunda vez, ¿sí? Los muertos en Cristo serán resucitados primero, entonces los que estamos vivos seremos arrebatados en el aire con ellos, y habrá un tiempo terrible de tribulación aquí en la tierra. Todo eso no se lo inventó el pastor y no es algo que yo me estoy inventando, eso está en la palabra. Entonces Cristo establecerá su trono de juicio. Los malvados serán juzgados por sus pecados y serán arrojados al lago de fuego al lago de fuego y azufre para sufrir el tormento eterno. Los justos, sin embargo, no serán juzgados por nuestros pecados, no seremos tratados de la misma manera y la única razón es la sangre de Cristo. ¿Cuál es la única razón para que los justos no sean juzgados por no sean juzgados por los pecados? ¿La sangre de quién? De Cristo, la sangre de Cristo. Debido a nuestra fe en la sangre derramada por Cristo, somos contados justos y nuestros pecados son separados de nosotros tan lejos como el oriente está del occidente. Entonces, el mensaje de hoy es claro para ti, para mí. La salvación está solo en Cristo Jesús. Y así como llegó ese castigo de fuego y azufre para Sodoma, Dios es lento para la ira. Y Él es lento porque Él está esperando el arrepentimiento tuyo y mío. Amén. Y sabemos que el problema no es qué tipo de pecados comete la gente, sino que la paga del pecado es muerte. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y más allá de la muerte hay un infierno eterno para aquellos que no se han arrepentido y confiado en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Amén. Vamos a terminar nuestra reunión.